Segundo, gracias. Bueno, es emocionante estar aquí arriba una vez más, ver tantas personas, tantas caras conocidas y desconocidas que nos están arropando. Es el momento de los agradecimientos y los agradecimientos, creo que mis compañeros y compañeras estarán de acuerdo en que van a empezar por el público, al que hemos distorsionado un poco el orden de las cosas y os agradecemos que nos acompañéis en un turno diferente. Es emocionante ver todas estas caras desde aquí. Voy a intentar hablar un poco más despacio porque Juan nos está traduciendo y, y es tan bueno que va más rápido que yo. Miren, les voy a contar un poco el orden que hemos desordenado. Como la función empieza, como bien saben, a las 8, vamos a abrir un turno primero con nuestros actores y con nuestras actrices, así que es el momento para hacerle las preguntas a ellos, lo que consideren. Después tendré el privilegio y el agradecimiento de quedarme con Declan y con Nick y Juan, nos quedaremos los 4, y será el turno para que ellos hablen y ustedes pregunten. Bueno, voy a agradecer como merecen las cosas, con palabras que no me pertenecen, pero que hago mías, a la dirección, al vestuario, a la escenografía magnífica que tenemos aquí, y quiero utilizar, no veo nada, unas palabras que Gianni Rodari, en su libro La gramática de la fantasía, le robó a Novalis, que dice: si tuviésemos una fantástica, así como tenemos una lógica, estaría descubierto el arte de inventar. Thank you very much, Declan, Nick, bueno, por haber hecho que este espectáculo contenga estas iluminaciones extraordinarias, este arte de inventar. Ahora quiero dar las gracias a los actores y a las actrices, que empieza su turno, y voy a utilizar palabras de Peter Brook, que desgraciadamente se marchó este año pasado, que dice: para que las intenciones de un actor sean totalmente claras, con una tensión intelectual, unos sentimientos verdaderos y un cuerpo equilibrado, los 3 elementos, pensamiento, emoción y cuerpo, deben estar en perfecta armonía. Gracias, compañeros y compañeras, por estar en perfecta armonía. Así que yo me voy a callar porque tengo que recordarles una cosa, y es que como el espectáculo es a las 8, ellos tienen que abandonarnos en 20 minutos y después nos quedamos con Declan y con Nick. Así que abrimos, si os parece, os parece el debate, y agradecería mucho algunas intervenciones para no seguir hablando yo. Las intervenciones pueden venir de este lado o de este, para facilitar el encuentro. Si no, puedo empezar yo. Bien, muchas gracias. Aquí hay un señor que se atreve. Sí, aquí a la izquierda. Es que como lo están grabando, es mejor que lo hagan por el micrófono y así. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por este encuentro, ¿no? Que yo creo que es un privilegio para los que normalmente nos sentamos a este lado, pero no tenemos ocasión de poder hablar con vosotros, ¿no? Es una pregunta para los actores en general y es muy sencilla, me temo que poco original, pero de alguna manera, ¿qué se siente al ser portavoz de Calderón, de una persona
que vivió hace ya tantos cientos de años y que, sin embargo, se produce el milagro de que seguimos escuchando sus palabras después de tanto tiempo. ¿Qué se siente al darle vida una vez más? Venga, que os vais en 20 minutos. Hola, buenas tardes. Pues se siente, no sé, uno se siente un privilegiado de poder tener estas palabras en ti y compartirlas con el público, pero a la vez, y en concreto en este montaje, una responsabilidad porque nos han resonado muy contemporáneas sus palabras. De repente nos han golpeado de una manera que hemos visto que era importante hacerlo bien para poder apelaros a vosotros cuando llegaréis aquí a la butaca y hacer que lo que aquí ocurre es importante para todos. No solo que nosotros lo hagamos bien, sino que el mensaje como sociedad pues ocupe un lugar, ¿no? Y que el teatro de hoy, de esas palabras antiguas de Calderón, hoy en el siglo XXI tengan sentido, ¿no? Entonces, pues eso, un placer enorme y una responsabilidad y, bueno, y realmente para mí un placer pues poder compartirla con este equipazo. Entonces, no sé, poco más puedo decir. Es que Manu habla tan bien que ya no sé muy bien qué decir. Sí, la verdad que, bueno, puede que suene a responsabilidad, ¿no? Es Calderón y bueno, esas palabras siguen resonando de 400 años después y creo que es un texto profundamente existencialista y en ese sentido creo que eso lo que hace es que logra traspasar el tiempo. Entonces, son cosas que las preguntas que plantea Calderón en el texto son las mismas que nos planteamos nosotros cada día. Entonces, habitarlo desde ahí, con esa verdad y de la forma más humana posible, ha sido un gusto y es la idea que traían ellos y nos hemos subido a ese carro desde el primer momento y ha sido una gozada, la verdad. Va pasando, va pasando. Ya está contestada, ¿no? Se puede matizar un poco. No, yo después de lo que han dicho, Alfredo y Manu, poco más tengo que añadir. La pregunta es difícil porque ¿qué se siente? Yo la verdad es que me cuesta mucho poner en palabras lo que se siente si me paro a pensar qué es decir cada día estas palabras. Entonces, yo lo único que hago es tratar de seguir el consejo de Declan de que cada día las vayamos descubriendo y ya está, con toda la humildad es lo que trato de hacer. Sí. Bueno, también no mucho más que añadir, pero sí que en el lenguaje del día a día que estamos con los WhatsApps y con un lenguaje como mucho más sintético y utilitario, de repente la poesía del texto, la manera de decir las cosas, es cada día descubras la maravilla del texto y también escuchando a tus compañeros detrás de escena, pues yo me maravillo de cómo está escrito, de cómo está dicho, ¿no? Cuando Segismundo le dice a su padre, tirano de mi albedrío, si viejo y caduco estás, muriéndote que me das. O sea, es como un nivel dialéctico, una forma de discutir el padre y el hijo que es absolutamente prodigiosa, ¿no? Cómo se dicen las cosas y cómo dices, bueno, ¿cómo va a contestar el siguiente personaje después de decirlo tan bien? ¿Qué queda por decir? Pues va y lo supera, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que han dicho ellos, el privilegio de todos los días escuchar esto y también de decirlo y maravillarte ante la escritura de Calderón. Sí, no tengo nada más que añadir, no sé. No sé si no tendríamos otro micrófono. O sea, al decirlo
las palabras de Calderón, ¿no? Que al final, o sea, siempre que haces un clásico, ¿no? Calderón, Lope, Tirso, bueno, al final. Pero en este caso, lo hablábamos ahí detrás, que nos preguntábamos si el Ay mísero de mí, por ejemplo, ¿no? Si es el texto más conocido de la literatura española, pues por encima a lo mejor del texto, comparándolo con el texto de Laurencia, ¿no? Con los monólogos de Laurencia, Fuentevejuna, o con el Don Juan de Zorrilla. Y decíamos, y lo decía Irene, además, con mucha sabiduría, que al final el Ay mísero de mí tiene una cosa, o La vida es sueño tiene una cosa, que es que forma parte de la idiosincrasia española prácticamente, ¿no? O sea, el que toda la vida sueño y los sueños son, lo conoce gente de mi barrio, que no ha ido al teatro nunca, ¿no? O sea, no solo, lo digo porque no son solo las palabras de Calderón, ¿no? Que no es, sino que creo que son palabras en el Ay mísero de mí o en el que es la vida un frenesí, ¿no? O sea, es algo que lo conoce todo el mundo. Mi madre, que no va al teatro normalmente, nada más que para venir a verme a mí, lo conoce. Entonces, creo que todavía hay una cosa como por encima, ¿no? O sea, que nos pertenece a todas, ¿no? Creo que tenemos una palabra allí y después una por aquí. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? Sí. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué pensáis acerca para lo que es el mensaje que queda para mí después de haber visto la obra, de que lo que decía Calderón, de que la vida es un sueño y que los sueños son. ¿Qué pensáis acerca de esto? Voy a decir una cosa. Declan nos insistía mucho en los ensayos que Calderón, como los grandes autores, nunca da respuestas. Lo que hace es lanzar preguntas. Y creo que es importante pensar en ello, como que no hemos trabajado en este montaje pensando que estamos dando una respuesta a esa pregunta de si la vida es un sueño. También es verdad que al mismo tiempo había una lectura en la función de, bueno, pues que en la vida hay consecuencias de los actos y la gente se muere, por ejemplo, como pasa en esta función. Con lo cual no es un sueño, porque la gente muere. Y eso, si alguien más quiere aportar. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo tengo bastante curiosidad por qué ocurre cuando un director dirige a actores hablando en otro idioma. En este momento la pregunta iría a los actores. A Almodóvar le ha costado mucho dirigir en inglés. Creo que actualmente está dirigiendo una obra de Lucía Berlín, una novela que es el manual de una mujer de limpieza. Y yo quería preguntar en el momento a los actores si hay dificultades de entendimiento, porque supongo que particularmente una obra como esta, ¿no? De una importancia tal, ¿no? Con el matiz de la expresión, es fácil afinarlo hablando en un idioma, aunque haya una traducción por en medio. Esta pregunta, en el principio, pues va dirigida a los actores, o si se pierde algo en esta situación. Mira, te la voy a contestar porque como yo no sé inglés, entonces creo que soy el más adecuado. En mi caso, creo que hay que tener fe en varias cosas. Lo primero, en el trabajo de Juan Ollero, que ha hecho un trabajo espectacular durante todos los ensayos, porque tiene que traducir del español al inglés, pero también del inglés al castellano, al español. Y yo creo que se sabía toda la vida sueño en inglés, porque, claro, nosotros estábamos ensayando y Declan y Nick se ponían a vernos y Juan, por el oído, le decía en inglés lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Es decir, el trabajo de Juan ha sido fundamental, por lo menos para mí. Ha sido mi mejor amigo durante todo el proceso de ensayos, desde luego. Y luego yo, no es la primera vez que trabajo con un director con otro idioma y quizá en el cine, que lo que mencionabas Almodóvar,
se establece otro tipo de relaciones, pero la comunicación en una sala de ensayos también va más allá del propio lenguaje. Hay una serie de energías, de miradas, de palpitaciones, que eso también se percibe y es también una base muy importante de la comunicación. Y yo creo que el proceso, el lenguaje o el idioma no ha sido para nada ningún obstáculo. Incluso me atrevería a decir que en ocasiones hasta ha resultado beneficioso, porque hay una manera de escucha que va más allá del propio significado de las palabras. Y eso lo percibíamos en muchas de las indicaciones que nos daba Declan, que es como que percibe cosas más profundas que a lo mejor si lo habláramos en nuestro idioma, intercambiáramos y nos comunicáramos en lenguaje, no entraríamos en ellas, ¿no? Creo que eso es lo que tengo que decir. No, pero sobre lo que tú dices, ¿no? Pasaba en los ensayos que Declan insiste siempre en que como actor estés en la acción, en qué estás haciendo con ese texto, que esté insuflado de vida ese texto. Y justamente, como decía Ernesto, al no quedarnos apegados al significado literal de las palabras, él realmente, con un ojo muy fino, detectaba cuando nosotros no estábamos en la vida, cuando no estábamos en la acción, cuando estábamos como de mentira. Y yo creo que por no saber el idioma incluso lo detectaba más, que a veces decías, ¡jo, qué fino! O sea, me ha pillado. Realmente nos pillaba cuando estábamos, por decirlo de alguna manera, declamando, por decirlo de alguna manera antigua, ¿no? Y cuando no estábamos realmente con nuestro ser portando ese texto con vida, para que cambiara al otro personaje, ¿no? O sea que en realidad no es un problema, ni mucho menos, ¿no? No lo creas. Hay una palabra allí. Hola, buenas. Señor después, y queda poquito tiempo para la intervención de los actores que tienen que ir a buscar su calma y a prepararse, y cambiaremos el turno, ¿vale? Hola, ¿qué tal? A ver, era una pregunta que tenía algo que ver, porque sé que muchos de vosotros habéis hecho otras versiones de La vida de sueño, Ernesto, supongo David, ¿no? Entonces, quería saber cómo ha sido la diferencia en el montaje, en la dirección, cómo lo habéis sentido vosotros trabajando con Declan. Bueno, pues yo particularmente, que el año pasado hice de Segismundo, que se presentó en Almagro, muchas veces me sorprendía porque realmente el texto parece llevar a directores muy diferentes a un sitio muy parecido. Incluso aunque cambie, diríamos, la propuesta, diríamos, estética o el enfoque incluso sea distinto, pero los parlamentos en sí, los personajes, parecen tener una impronta que llega igual a diferentes directores, ¿sabes? Y me sorprendía a veces porque las direcciones de Declan en muchos casos eran muy parecidas a las indicaciones del otro director. Y a veces eso me hacía pensar, digo, vale, los textos, diríamos, los clásicos se montan de formas muy diferentes, pero hay algo esencial en ellos que parece que llega de igual manera a diferentes directores, a diferentes ojos, ¿no? No sé. Esa es mi experiencia. Yo es la primera vez que hago La vida sueño. Pero Irene igual tiene algo que decir porque también lo ha trabajado. Muchas veces. Mira, quizá te diría que aquí, por ser españoles y por ser un texto como La vida es sueño, y bueno, quizá hay cierto miedo a enfocarlo desde un lugar más libre, más lúdico, llamémoslo, o que tiene que ver con la forma de trabajar de Declan y Nick. Y eso, ellos que venían sin un prejuicio y que han abordado el texto en su literalidad y en su profundidad, pero sin esa historia y ese peso que tenemos nosotros y nosotras aquí,
quizá eso ha permitido que haya tenido unos vuelos en algunos lugares o en cierto sentido que yo creo que no había tenido en otros montajes de La vida es sueño dirigidos por directores y directoras españolas. Sin desmerecer, ¿eh? No estoy hablando de algo más en detalle. Eso es lo que yo he sentido. Y una cosa también en los ensayos como de la lectura, o sea, la manera de leer que tienen ellos. O sea, se hablaba de las escenas y era como, es que no puede ser de otra manera. O sea, quiero decir, ¿sabes? Es como, claro, pero creo que eso nace de una mirada completamente limpia, de una mirada completamente equilibrada con el texto, de ni por encima ni por debajo, al nivel de, ¿no? De tengo esto delante y lo voy a leer, ¿sabes? Y de repente era como... No sé, yo particularmente lo vivía así, ¿no? Como, qué capacidad para leer esto, que se ha liado tanto. Me voy a colar un momento, porque tiene la palabra y lo sé, pero en todas estas reflexiones a mí había algo que me parecía significativo, que tenía que ver, Arantxa Vela en el artículo del programa de Manu nos recuerda que hay una manera diferente de habitar el tiempo. Algunos de las actrices y de los actores, el otro día yo les escuchaba que han trabajado con el tiempo de una manera diferente, es decir, una paciencia sosegada. Creo que te estoy robando esas palabras a ti y si no me las quedo y digo que son mías. Entonces, ¿cómo es esa manera sosegada de trabajar el tiempo? O sea, de tener un biorritmo diferente, de respetar dos culturas tan distintas, trabajando en biorritmos diferentes y respetarlos, y después cedo esta palabra y a lo mejor terminamos esta parte en este momento. No sé si me podéis contestar. Hola, buenas tardes. Pues ha sido muy placentero trabajar así, porque es verdad que no es habitual trabajar con cierta calma. Y bueno, aunque había una fecha de estreno, es cierto que bueno, el trabajo durante los ensayos y durante todo el proceso de creación ha sido muy orgánico, ¿no? De alguna manera. Y luego también ellos tienen una forma particular de iniciar el proceso de creación, que se basa en bueno, hacer un primer encuentro en el campo, bueno, en un entorno natural, ¿no? Donde convivimos todo el equipo durante 7 días y nos dedicamos, bueno, pues a hacer diferentes estudios sobre las distintas situaciones o relaciones que se dan entre los personajes. Y es verdad que bueno, eso ya crea como una especie de vínculos entre nosotros, una relación especial con la historia que queremos contar, y también nos da como otra forma de estar y de afrontar lo que ya son los ensayos en sí, ¿no? En Madrid, los ensayos rigurosos de bueno, los 30 días o 40. Y bueno, se agradece enormemente esa forma de habitar el tiempo sin prisas, ¿no? Y el tiempo y la creación en el tiempo. Gracias. Gracias, porque yo quería preguntar sobre algo complementario al tiempo, que es el espacio, ¿no? Para mí, cuando creo que Declan dice que la muerte consiste en que pierdes el espacio, hay un tema que le voy a preguntar directamente a quien hizo de Clarín, ¿no? O sigue haciendo, ¿no? Estar de cuerpo presente es una de las dimensiones que tú nos has dicho, pero hay otras dos. ¿Cómo se interpreta la muerte teniendo el cuerpo ahí en las otras dos dimensiones que nos ha comentado la presentadora? Dios mío. Es la última pregunta, lo siento. Bueno, yo como los niños, quiero decir que cómo se representa la muerte, pues intentando que no se note que dejas de respirar y haciéndote la muerta.
Así, no sé qué más decir. Quiero decir que no hay un análisis ante eso, ¿no? Que puedo pensar o cómo, bueno, pues cómo hacemos. También había unas ideas de que sangraba por la boca y, bueno, pues probando con cápsulas, en fin, una cosa muy física y muy de, pues como digo, ¿no? Como los juegos de los niños. Bueno, si mueres de flecha, pues es un gesto, ¿no? Si mueres envenenado, de otra manera, yo qué sé, no sé. Quiero decir que no ha sido intelectual, sino ha sido desde el juego y desde la fisicidad de caerte al suelo e intentar que no se note que dejas de respirar y ya está. Soy un poco Pepito Grillo. Me ha dicho que va a ser muy breve la intervención, muy breve, porque tienen que ir a reencarnarse. Es que no puedo hablar de la obra porque no la hemos visto. Mejor. Pero vino mi amiga el domingo y me dijo, están maravillosos y el montaje es espectacular. Muchas gracias. Pues os agradecemos. Es que, mirad, no hay tiempo porque después ustedes, esto no se lo he contado para que no parezca que estamos dando un montón de instrucciones, pero ustedes tienen que empezar a abandonar todos y todas la sala entre I-20 e I-25 y para que las personas que tienen entrada para ver el espectáculo vuelvan a entrar. Entonces, lo siento mucho, pero tenemos que cortar ahora. Agradecemos una vez más a los actores y a las actrices que ahora van a salir, creo, a encarnarse en sus personajes y nos quedamos en el escenario y ahí formulan las preguntas que les queden. Pero piénselas ya, no las dejen para el final, que luego no hay tiempo. Muchas gracias. Josete, igual te quieres quedar aquí con nosotros. Ahora, si es vuestro turno, me gustaría que os sintieseis lo más cómodos posibles. Empezamos como gustéis. Can I just add something to that? ¿Puedo añadir algo a esto? It's interesting about acting and being dead. Es interesante esto de estar actuando muerto. Because actually you can't act being dead. Porque realmente no se puede actuar estar muerto. You can only pretend to be dead. Solo puedes fingir estar muerto. And it's a very interesting distinction. Y es una distinción muy interesante. Because porque we know that the difference between pretending and acting is huge. Sabemos que la diferencia entre fingir y actuar es enorme. It's very important. Y es muy importante. And we can't explain what it is. Y no podemos explicar lo que es. And that's why por eso que the impossibility of acting death is so very significant. La posibilidad de actuar, estar muerto, es tan significante. So you go into a completely different mode and you just have to show the fact, as Goy said, you como ha dicho Goy, solo tienes que mostrar like a child, but it's not acting. Que estás muerto. Because acting is dependent on some conscious element. Que fingir que estás muerto, y eso no es actuación, porque actuar depende de algún elemento consciente. And I think it's profoundly connected to the performance that is life. Y creo que está profundamente conectado con la representación que es la vida. Arantxa would like to ask if it's all right. She's doing the article for the... Hola Declan, hola Nick. Hello. Hola Juan. Hola. Yo tengo una curiosidad. I have a curiosity. Hay una cosa que lo verán los que no lo hayan visto todavía. Hay una parte donde parece que hacéis un cambio de registro y se produce una especie de juego parecido a un show de televisión con risas enlatadas, tal. Yeah.
¿Cómo surge eso? ¿Qué veis en esa escena que es diferente del resto para tratarla de una forma diferente? ¿Qué pasó ahí? Well, thank you for asking the question like that. Gracias por hacer una pregunta así. And thank you for not using the awful word ¿por qué? Y gracias por no usar la terrible palabra ¿por qué? Which is a word that always gives me a heart attack. Porque esa palabra siempre me da un ataque al corazón. For reasons I can explain at great length. Y yo puedo explicar las razones de por qué me da un ataque al corazón con gran longitud, If pero you have a lot of time. si tenéis mucho tiempo os lo explico. But one thing I knew Una de las cosas que sabía, is I did a bit of a ¿por qué? For that. Para eso sí hice un poco de por qué. So one of the reasons that it's very important for me at the end of Livia di Sueño that you take the coup d'état seriously. Una de las cosas más importantes para mí en la vida de sueño es que te tomes la estocada en serio. And that's very important, that Astolfo and Estrella have been trying to get power. Y es muy importante que entendamos que Astolfo y Estrella han tratado de tener el poder. I didn't want that undermined in any way by the capa y espada. Y no quería subestimar para nada de eso por un tema de capa y espada. And you can work very hard because he's a brilliant writer, Calderón. He's written the scene very, very well. Y Calderón es un brillante escritor y ha escrito muy bien la escena. But we decided on this fiction that the whole thing is Basilio's dream. Pero decidimos que todo esto es el sueño de Basilio. Which means that we could take out that scene, the sitcom scene. Eso significa que podríamos quitar esa escena de la sitcom and put brackets around it. Y poner paréntesis alrededor de esa escena. As the, phenomenologists used to do, you'd bracket off something. Como decían los fenomenologistas, el poner paréntesis alrededor de algo. It's still part of the play. Todavía es parte de la función. But also, aún así, I find I think there's tremendous. I'm very interested in a way that I can't explain. Estoy muy interesado de una manera que no puedo explicar. Between popular entertainment. Entre el entretenimiento popular. And violence. Y esa conexión con la violencia. And popular music. Música popular. Como Cuánto me gusta and violence. Y la violencia. That there's a connection. Que hay una conexión. They seem to be opposites, but when things are opposite, that often should make us think. Parecen opuestos, pero cuando las cosas son opuestos, a menudo nos deberían hacer pensar. And I think there's something quite violent in the sitcom, but I can't explain it. Y creo que hay algo violento en la sitcom, en las comedias de situación. No lo puedo explicar. And at the end, all I can say it's an instinctive thing. Al final, todo lo que puedo decir es que es algo del instinto instintivo. So it's to bracket it off. Es para hacer un paréntesis, señalarlo ahí. But most of the things come from. Muchas de las cosas vienen. We don't come in with a set of ideas. Nosotros no llegamos con todo un conjunto de ideas preparadas. That's why we have this experimental period of going into nature. Por eso tenemos este periodo experimental de irnos a la naturaleza. Which has got nothing to do. Que no tiene nada que ver. With some kind of, guru, Con algo tipo gurú. Communing spiritually. Con una cosa comuna, espiritual. We all run naked in the rain. Todos corremos desnudos en la lluvia, nada. Sadly not. Desgraciadamente no. We don't do anything like no hacemos nada como eso. No, it's a brutal act of subtraction. Es un acto brutal de subtracción. And what it does is it subtracts the city. Y lo que hacemos es sustraer la ciudad. And the city is so much more toxic than we realize. La ciudad es mucho más tóxica de lo que and nos damos take cuenta. It away. Y simplemente quitarla. It's amazing. Aparecen cosas increíbles. What happens? Lo que sucede es. How fast you work. Lo rápido que trabajas allí. But in a capital city, en una ciudad capital, they've got their families, they've got their agents, they've got tienen a su familia, a sus agentes, and the familiar terrain. Y un terreno familiar. And just remove all that. Simplemente quitar todo eso. And to go to a place where there's no internet, as bad internet access as possible. Y vamos a un sitio que tenga la peor conexión a internet posible, además. That's a very good thing to do. Eso es una cosa muy buena. It's amazing what happens. Y es increíble lo que pasa. It's amazing how fast you work. Es increíble lo rápido que se trabaja. And it makes you realize more how mad the way we live is, really. Y te hace darte cuenta más todavía de lo loca que es la manera en la que vivimos. That's something else.
Hola, pues gracias por este encuentro. Para mí, algo muy importante que me ha ayudado en mi carrera profesional, no nada más como actriz, sino como docente, es algo que escribes en El actor y la Diana, que es ¿para qué? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días al despertar. Y mi pregunta va hacia ti, ¿no? ¿Cuál es la Diana de La vida es sueño en el 2023? Y gracias por eso. Oh, I think when I wrote The Actor and the Target, it's Creo que still cuando escribí El actor y la Diana, useful, but the target isn't something mystical. sigue siendo útil, pero la Diana no es algo místico. It's simply the thing to which you pay attention. Es simplemente la cosa a la que le prestas atención. Which now for me is you. Ahora para mí Now eres it's tú. my fingernail. Ahora es mi uña del dedo. Now it's me trying to think of the next thing to say. Ahora es yo pensando en la siguiente cosa que voy a decir. It's nothing more than that. No es nada más que eso. If what's behind... No, I think I've answered your Creo question. que ya he contestado tu pregunta. The target implies to me, maybe in the sense you're using it, of sort of goal. La Diana quiere decir para mí de alguna manera perder el objetivo. And people sometimes have said to me, what is it that Calderon is trying to teach us? De alguna manera hay gente que me ha dicho, ¿qué está tratando de enseñarnos Calderón? And what should we learn from this play? ¿Qué deberíamos aprender de esta obra? And I say, Y yo digo, nada. And that is why he's a great writer. y por eso es un gran escritor. He's a great writer because he doesn't try to teach us anything at all. Es un gran escritor porque no trata de enseñarnos nada, And, absolutamente. I mean, I think it's important sometimes to teach people. Creo que es importante a veces enseñar a la gente. And that's right, that needs to be bracketed. Eso, por supuesto, tiene que ser puesto entre paréntesis. But you have to be careful because Pero uno tiene que ser cuidadoso porque as soon as we start to teach each other, tan pronto como empezamos a enseñarnos los unos a los otros, if we look down, si miramos hacia abajo, we'll see that our shoes are slightly off the ground, veremos que nuestros pies están ligeramente levantándose del suelo, that we've started to adopt a slightly superior position. que hemos empezado a adoptar una posición ligeramente superior. And it's a problem in all teaching, Esto es un problema en todo tipo de enseñanza, in all parenting, incluso cuando somos padres, en la educación de los padres and in putting and in making works of art. y haciendo obras de arte. That we have to be absolutely horizontal Tenemos que estar absolutamente horizontales with the people that we're speaking to. con la gente a la que estamos hablando. I mean, it's not very nice sitting up here, you De know. hecho, no está nada bien, no es muy agradable estar sentados aquí arriba, Because we're elevated, I've got a microphone. porque nos eleva y nos ponen It's un like micro, I'm speaking down. y entonces de alguna manera yo estoy hablando hacia abajo We can try and get over that, but y estoy tratando de superar eso. it's really important to preserve that horizontality. Es muy importante tratar de preservar esa horizontalidad. I can't think of a better word than horizontalidad. No puedo pensar en una palabra mejor que horizontalidad. It's the only one I can think of, but it's really, really important. Es la única en la que puedo pensar, pero es realmente muy importante. And we really don't like it, Y realmente no nos gusta, because we like to be slightly above. porque nos gusta estar ligeramente hacia arriba. You know, we watch the TV series, Vemos una serie de televisión, we see the murder, vemos el asesinato, 10 episodes later it's solved, 10 episodios después se soluciona and we feel slightly superior. y nos sentimos ligeramente superiores, And we feel we've solved the mystery. como si hubiéramos solucionado el misterio. So there's all sorts of things in our life that we do to make our feet shift a bit off the ground. Así que hacemos todo tipo de cosas en la vida para levantar ligeramente nuestros pies del So suelo. why have I said that? ¿Por qué he dicho todo I've esto? just said I just don't think that we should be thinking too much in terms of Creo que no deberíamos estar pensando demasiado en cuestiones goal. de como objetivo. It occurs to me sometimes we have found that A veces nos ha sucedido que hemos encontrado you can discover a key to a play, que uno puede descubrir una clave para and una that función. perhaps it's written as a reaction Sí. to something. Uno piensa que quizás ha sido escrita como reacción contra algo. That there is an impulse in the playwright that comes from somewhere else. Que hay un impulso en el escritor que viene de otro lugar. Now, what that is in Life is a Dream, I've not the faintest idea. ¿Cuál es ese impulso en la vida sueño? No tengo la más ligera idea. But at heart, Basilio does lock away something which is Pero dangerous to lock away, and so Pero desde luego Basilio encierra algo que es peligroso y por eso lo encierra. But that is a universal
human problem. Pero eso es un problema universal, Maybe it humano. was specific to Calderon at that time. ¿Puede que fuera específico a Calderón en ese momento? Yes. Yes. Hola. Hello. Buenas tardes. Yo quería preguntar, como persona que se inicia recientemente en los estudios de arte dramático, que tengo aquí a mis compañeros que estamos un poco en la misma situación, me gustaría saber si quizá consideres o... Ay, perdona, que no te estoy dando tiempo para traducir. Si quizá consideres o detectes cuando trabajas con generaciones nuevas un error generalizado en el teatro o en la concepción que tienen las generaciones nuevas sobre el teatro, pues para intentar corregirlo, sí, en caso de que lo haya. No, Muchas gracias. no. I think things No, have no lo been ever siento. thus. I think it's dangerous when older people Creo que es peligroso cuando la gente mayor tell you how much things are different. te dice cuán de diferentes son las cosas. Sometimes, in fact, they're exactly the same. De hecho, a veces son exactamente iguales. What's different is the position from which we see things. Lo que es diferente es la posición desde la que vemos las cosas And it's that in that relational change. y ese cambio relacional. So no, I think that you have to be careful of words. Creo que uno tiene que ser cuidadoso con las palabras. I think you need to be careful of our belief in Ser the cuidadoso visible. con la creencia de lo invisible. Why am I saying that? ¿Por qué digo I'm esto? just saying you need to be kind of careful about the idea that you must be very careful never to use the word logical to mean good. Deberíamos ser cuidadosos en no usar nunca la palabra lógico como equivalente a bueno, Because they're not the same porque thing. no son la misma cosa. And you need to be very careful with that, Sed cuidadosos con eso particularly in this algorithm world. y atentos en eso, especialmente en este mundo del algoritmo. That it's very often just because something's invisible Solo porque algo sea invisible doesn't mean it doesn't exist. no quiere decir que no exista. I'm just saying that's something that's useful to be conscious of when you're young. Y creo que esto es útil ser consciente de ello cuando uno es joven. But most of the things that you need, La mayoría de las cosas que you will necesitas discover. las vas a descubrir. And the really horrible thing to say to you Y la cosa más terrible para deciros is that you actually probably know it all. es que probablemente ya lo sabes todo. You just don't know quite what order to put it in yet. No sabes del todo en qué orden ponerlo todo. It's not that you, when you're young and you're learning, Cuando eres joven y estás aprendiendo, it's not a question of taking on more information. no es una cuestión de recibir y asumir más información. That's the kind of delusion of the Enlightenment. Eso The es un more you know, engaño. the better you are. Eso es un engaño de la ilustración. Cuanto más sepas, mejor serás. And the internet, of course, you know, how can you have too much information? Y por supuesto el Internet te está diciendo nunca vas a tener suficiente información. But of course, it's the amount of information Pero por supuesto es la cantidad de información that can make us very stupid. la que nos puede convertir en muy estúpidos. I mean, Marcus Aurelius said 2,000 years ago, Marco Aurelio dijo hace 2000 años, be careful not to read too much. tened cuidado de no leáis demasiado, tened cuidado. And I think that's very, very good advice. Y creo que ese es un consejo buenísimo. Don't read, and make sure, and you can't take, and remember, you can't take something new into your head until you've got rid of something else. Y acuérdate también que no puedes meter algo nuevo en la cabeza hasta que no te hayas librado de algo. And it's a big mistake to say that somebody who's stupid is empty-headed. Es un error muy grande el decir que alguien que es estúpido es un cabeza hueca, Normally, un cabeza vacía. we can't take in something new because we know everything. Normalmente no podemos meter nada nuevo en la cabeza porque ya lo sabemos todo. So that's about the only advice I can give. Así que esta es la única sugerencia, recomendación que puedo darte. And that the teaching that I've had great teachers, Yo he tenido grandes maestros, but what was great wasn't the information they gave me. pero lo que era genial no era la información que me daban, It was their spirit of attention in the room. era
el espíritu que ponían en su atención, que había en esa habitación. It was there, La atención. which is more specific than enthusiasm. Es algo mucho más específico que el entusiasmo. It's the spirit of the teacher that moves you. Es el espíritu del profesor el que te conmueve. And really the information doesn't matter that much. Realmente la información no importa tanto. And the other thing that doesn't matter, that I mean, meaning doesn't. Well, that's something we can come on to later. But maybe not now. Okay. Thank you. Gracias. We have very little time, I remember. I want to recall it. We have very little time. Buenas tardes, otra vez. Dentro de un momento vamos a ver la obra y vamos a disfrutar con ella, pero os habéis referido varias veces, y a mí mi pregunta va un poco por ahí, a lo que es el proceso de creación. Me llama mucho la atención ese salir de la ciudad, de un entorno tóxico, para que pasen cosas. Entonces, sí os agradecería mucho si nos podéis concretar o desvelar alguna de esas cosas que ocurren o de esos descubrimientos que ocurren y cómo es el proceso creativo desde que os reunís por primera vez con los actores hasta que se levanta el telón del escenario, por lo menos los principales hitos y en concreto alguna historia, algún descubrimiento en concreto de este proceso de poner en marcha La vida es sueño. Well, so many different things, I can't think of one off the top of my head. Hay tantas cosas diferentes que no me viene así de pronto una a la cabeza. You see, essentially, Esencialmente, words are treacherous. Las palabras son tesoros. A word is a dead thing. Una palabra es una cosa muerta, son Sorry. cadáveres. Nobody ever wrote a living word. Nunca nadie escribió una palabra viva. It's like dead hair on the hairdresser's floor. Es como el pelo muerto en el suelo del peluquero. It's for the actor, whoever, to give life to that word. Es el actor el que tiene que dar vida a esa palabra. And so, the last thing you need is ideas. Lo último que necesitamos son las ideas. Somebody told me they were going to do a production of Macbeth and they were really pleased because they had a good idea. Una vez alguien me dijo que iban a hacer una producción de Macbeth y estaban encantados porque habían tenido una idea genial. And as soon as he said idea, my heart sank. Y tan pronto como dijeron idea, mi corazón se inundó. And because the play is full of ideas. Porque la obra ya está llena de ideas. And the play just needs you to give it life. Y la obra lo que necesita es que tú le des vida. And his idea was that Duncan and Lady Macbeth are having an affair. Y su idea era que Duncan y Lady Macbeth estaban teniendo que estaban enrollados. But it's not even that it's a bad idea. No es ni siquiera que sea una mala idea. The real problem is that any idea is bad. El problema es que cualquier idea es mala. It's not your problem. We did have an idea, which was Basilio's dream, and you do have some ideas. Nosotros tenemos ideas. Tenemos la idea de que esto fue el sueño de Basilio, tenemos ideas. But that sort of was nothing. The important thing is just that the actors see those living things in front of them. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los actores vean esas cosas vivas delante de ellos. Like for Sigismundo, for Alfredo here, the actual experience of being imprisoned. Segismundo, aquí Alfredo, esa experiencia real de estar encerrado. The actual living experience of what that might feel like in your body. ¿Cómo sería esa experiencia real, viva? ¿Cómo se sentiría eso en tu cuerpo? So that it's not just a theory. Para que no sea solo una teoría. It's something that's incarnated, carnal and embodied. Es algo que es encarnado en el cuerpo. And the world of words that we've barred ourselves into. Y ese mundo de las palabras en el que nos hemos refugiado. Really is happy for us to go on living in a world of pretend theory. Es un mundo que nos quiere que estemos felices viviendo en un mundo de teoría fingida. So we just have about 2 weeks or so to help the actors actually experience some of the things that are in the play. Así que empleamos 2 semanas o así en realmente que el actor experimente las cosas que están en la obra. The story is not the most important thing. La historia no es lo más There's the importante. characters. Tampoco los The most personajes. important thing are the experiences. Lo más importante son las And the experiencias. story merely serves as a delivery system for experience. Y la historia solo sirve como un sistema de entrega de la experiencia. Or more specifically, the predicament. O más específicamente el predicament. You need to explain what. I'm not going to explain the predicament. But I am going to describe small things which we discovered
explicar algunas cosas que descubrimos. For example, there is a trunk in the middle of the stage. Por ejemplo, hay un baúl en el medio del escenario. Si habéis visto la función. Now there happened to be a similar trunk, in fact, exactly the same dimensions. It had swimming pool equipment, because you haven't mentioned there was a swimming pool in the woods. There was a swimming pool. Resulta que había uno exactamente igual porque estaba lleno de todas las cosas, las herramientas de la piscina, porque había piscina donde estábamos. And by the swimming pool there was this trunk Y al lado de la containing swimming piscina pool equipment. estaba toda la equipación de la piscina So en that este baúl. somehow found its way into the rehearsal room. De alguna manera ese baúl encontró su camino hasta llegar al espacio de ensayo, hasta la And we sala. did have an idea. Do you remember that? Y teníamos una Another idea. idea that Clarin was going to be like Basilio's secretary, that she was going to record what was happening in Y his teníamos dream. esta idea de que Clarín iba a ser como una especie de secretario e iba a registrar todo lo que estaba pasando. Anyway, we dropped that idea because En it cualquier didn't seem caso, to esa work. idea se cayó. But somehow Clarin found her way into the trunk. De alguna manera, Clarín encontró su I don't camino know how, dentro del and baúl. she became like this figure of, I think it was Goy's idea that it was like a fool. Like Y a fool creo que figure. fue la idea de Goy que se convirtiera en un fool, en un loco tonto. So all these things came together in the rehearsal room, but with objects that were already there that happened to, and in fact the trunk is exactly the same size. Todas esas cosas aparecieron en la sala de ensayo, pero con objetos que ya estaban ahí. De hecho, el baúl tiene exactamente el mismo tamaño que el que había allí. And Goy fitted perfectly. Y además es que Goy cabía perfecta dentro. So the amount of design work that went into this was absolutely minimal, which suits me because I Así prefer que to have an la easy cantidad de time. trabajo de diseño de escenografía que había que hacer era mínimo, eso me sienta bien. And there was actually nothing else on stage apart from Y no había nada más en escena aparte de one chair. una silla. Wonderful. Maravilloso. Great. But all these things were there, you know, Todas so esas we, cosas ya estaban ahí. and if there hadn't been a swimming pool trunk there, we probably would never have had a trunk on stage at all. So Y si that- no hubiera habido un baúl en el bosque con el equipo con el equipamiento de la piscina, no tendríamos un baúl aquí. so that's kind of how things happen. Es un poco así como las cosas suceden. Voy a ceder la última intervención porque ya les avisé y después tomaré un momento el micrófono para intentar despedir el acto como merece. Aquel señor y muchas gracias. Bueno, quiero decir que me alegra mucho que, no sé si antes había cometido algún clásico de España, ¿no? Español. Y por otra parte, también deciros que hace muchísimo tiempo que no estáis por aquí. Yo creo que la última vez que os vi fue en un bar cerca de María Guerrero, con Tolcachir, que estabais intentando pagar. Pero en esa ocasión el barman estaba un poquito más elevado que vosotros. Sí, no sé si recordáis aquella vez que estabais intentando pagar y yo dije, jefe, aquí le decimos jefe. Bueno, lo que os quería preguntar es si es la primera vez que montáis un clásico castellano, español, y que está muy bien que gente de fuera haga una mirada a los clásicos españoles, porque los tenemos tan ahí que muchas veces no nos damos cuenta de cosas que descubren ellos, ¿no? A mí me ha pasado sobre todo con el público de Lorca, donde he visto montajes por españoles no muy concluyentes. Sin embargo, vino un japonés y me pareció una maravilla, ¿no? Decía, había descubierto y tal, ¿no? Entonces, por eso creo que a veces una mirada externa saca a reducir. Y bueno, nada más. Thank you. Is that on? Fine. Thank you. Gracias. I'm sorry if I was drunk in the bar with Claudio. Lamento mucho si estaba borracho en el bar con Claudio Tolcachir. It only happened once, I promise you. Fue la primera vez. Don't tell my mother. Okay. No se lo digáis a mi madre. No, we did do a Spanish Golden Age classic 32 years ago at the National in London. Hace 32 años hicimos una obra del siglo de oro español en el Teatro Nacional de Londres. Oh, and it toured to Sevilla.
Y fue de gira a Sevilla. And it was Fuenteovejuna. Era Fuenteovejuna. And we loved doing that. Y nos encantó hacerlo. And we always wanted to come back and do another Spanish classic. Y siempre hemos querido volver y hacer un clásico español. And we're really delighted to do it. Así que estamos encantados de hacerla. People often ask us, because we work in many different foreign languages. La gente a menudo nos pregunta, porque trabajamos en idiomas extranjeros. People ask us, it must be very difficult not directing in your native tongue. La gente nos pregunta que debe ser difícil dirigir en una lengua que no es la propia, en la materna. But in a way that's half right. Language is the problem. De alguna manera eso solo es cierto a medias, porque el lenguaje es un problema, el idioma. The problem isn't that which language. El problema no es que cambiemos de idioma. The problem is that it's written in any language. El problema es que está escrito en cualquier idioma. Any words are a problem. Cualquier And that's where we start. palabra es un problema. Siempre empezamos por ahí. That's because we love verse. Por eso nos encanta el verso. And verse is very much to do with, I think, how we are with our mothers as babies. Y creo que el verso tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros con nuestras madres cuando somos bebés. And then we build up from noises and sounds. Que construimos a partir de sonidos, de ruidos. Into making these shapes of noises. Y hacemos estas formas de sonidos. And then we're told that these things can have meaning. Y luego se nos dice que esas cosas pueden tener significado. And it sort of all starts from there. Y de alguna manera todo empieza ahí. But we never really lose that fact that inside ourselves. Pero nunca perdemos ese hecho de que dentro de nosotros the really important things la cosa verdaderamente importante aren't things that we can put into words. No son cosas que podamos poner en palabras. At all. Para nada. And certainly not into prose. Y desde luego para nada en prosa. So, you know, words are really difficult because they're our friends, they're all we've got. Las palabras son difíciles porque son nuestros amigos, son todo lo que tenemos. But they're dangerous friends. Pero son amigos peligrosos. You know, you have a cleaning lady. Tienes una señora de la limpieza. And you notice she's got a revolver in her bag. Y entonces de repente te das cuenta que ella tiene un revólver en su bolso. And that's what a word is. Eso es lo que es una It's a sort of palabra. friend, but it's a dangerous friend. Es un amigo, pero es un amigo peligroso. Anyway, so en cualquier caso. That's all art, really, I think, is against words. Todo arte, en realidad, creo que va contra las palabras. Rescues us from words. Nos rescata de las palabras. And I think Calderon and Shakespeare and Pushkin and Chekhov. Chekhov, Pushkin, Calderon. They're all great writers because they know that words don't work. Son grandes escritores porque saben que las palabras no funcionan. So they'll communicate with us around words. Así que se van a comunicar con nosotros alrededor de las palabras, dejando fuera palabras, by using the rhythm of words. Usando el ritmo de las palabras. But they're suspicious of the meaning of words. Pero desconfían del significado de las palabras. And that's how they communicate with us in such a very deep way. Y así se comunican con nosotros de una manera tan profunda. So you're kind of, you know, dealing with the enemy when you're dealing with words. Así que de alguna manera estás tratando con tu enemigo cuando estás tratando con las palabras. And that's something that we've learned by working in different languages. Eso es algo que hemos aprendido trabajando en diferentes idiomas. And something that unites all verse forms. Y es algo que es algo universal. That's so much to do with breathing, the sound of the words. Son cosas que son universales, que tienen que ver con la respiración, el sonido de las palabras. So I mean, I would like to go, and I hope we do another Spanish Golden Age play. We've had the most, incidentally. De hecho, espero volver a hacerlo y de hecho que me gustaría decir. We've had a wonderful, wonderful time here. Hemos tenido un tiempo maravilloso, maravilloso. We're incredibly grateful for the welcome we've received. Increíblemente agradecidos de la manera que se nos ha recibido. And so many people have gone out of their way to make us feel welcome here. It's wonderful. Y hay tanta gente que nos ha hecho sentir bienvenidos. So, yeah. Y el tiempo ha llegado a la despedida y como no hay mucho más tiempo para agradecer tantas y tantas cosas, sí nos parece importante agradecer a Nick y a Declan este espacio limpio, vacío y lleno al mismo tiempo. Por eso yo empecé este coloquio recordando a Peter Brook en el espacio vacío y en la puerta abierta, y agradecemos todos los imaginarios ocultos que son más que todas las puertas que están en escena ahora cerradas y que dentro de un rato se abrirán para ustedes. Gracias a Juan por ayudarnos a interpretar el contenido de las puertas
y gracias a ustedes por el nivel de escucha que han tenido esta tarde. Buenas noches. Les tengo que recordar que tenemos que salir todos para desalojar la sala y después vuelven a pasar, ¿vale? Gracias otra vez.